Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy de manera excelente hoy en un nuevo día. Hoy queremos seguir paseando por el barrio, ya que hace unos días les subí un video en el que estaba mostrando el barrio donde vivo aquí, en Barcelona, pero me fui para la parte de arriba. Ahora hoy estoy decidido a irme para la parte de abajo, que es una zona totalmente diferente, pero que todavía está dentro de este distrito que se llama Nou Barris. Y nada, vamos a mostrarles. Hoy el día está un poquito mejor porque hace varios días que ha estado lloviendo, el día ha sido un poco nublado. Hoy no es que haya el mejor sol del mundo, pero está mucho mejor que días anteriores y sobre todo no está lloviendo. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Pues aquí vamos, bajando por esta callecita, como pueden ver está cerrada para los autos. Aquí, en este parque, corrían y jugaban mucho los perros. Las personas venían especialmente con los perros, pero ahora lo tienen cerrado, protegido. No sé cuál será el motivo, si es que quieren construir algo o simplemente no quieren que los perritos estén ahí. No tengo la información respecto a eso, pero bueno, aquí vamos, caminando, paseando, mostrándoles un poquito de este distrito Nou Barris, aquí en la ciudad de Barcelona. Como comenté en el video anterior que hablaba de este tema, este barrio, este distrito no está en el centro de la ciudad, pero es una zona muy tranquila para vivir, incluso más tranquila que el centro. Muchos turistas cuando vienen a ciudades nuevas casi siempre quieren estar en el centro, porque es comprensible que su objetivo principal es pasear, ir a los lugares más turísticos y por lo general casi siempre eso está en el centro. Pero, sin embargo, eso no significa que sea el lugar más tranquilo. Al contrario, porque por lo general en esos lugares más céntricos también se aglomera más lo que es el crimen, o sea, las personas que quieren delinquir, que quieren robarte, por lo general saben que ahí es donde se mueve más el dinero. Entonces estos barrios que están un poco más en la periferia, pero no deja de ser Barcelona, son más tranquilos, son más familiares, y este es el caso de este distrito Nou Barris, que es muy tranquilo. Aquí puedes ver a las personas tranquilamente caminando, no hay ningún tipo de jaleo o de locura, no, todo está bastante tranquilo. Me gusta mucho este barrio para vivir, ya cuando una persona viene con el objetivo de vivir, lógicamente, no es lo mismo cuando alguien viene de visita, que aún así, si es una persona que se sabe desenvolver bien, es hasta recomendable, porque lógicamente los precios de los alquileres pueden ser un poco más económicos que en el mismo centro de la ciudad. Y el transporte público aquí, al estar tan bueno, pues siempre tienes la posibilidad de alquilarte y coger el metro o un bus y llegas súper rápido al centro a ver todos los lugares que tú quieras. Estoy regresando por la misma calle que venía porque recordé que del otro lado hay un centro comercial que creo que es el centro comercial más grande de este barrio o de este distrito. Entonces voy a ir hacia allá y mostrarles las cositas interesantes que se pueden ver en ese camino y quizás terminemos en ese centro comercial, aunque no estoy seguro que me dejen filmar, porque saben que no es lo mismo filmar la calle que filmar dentro de un centro comercial. Pero voy a hacer el intento. Mientras tanto, vamos caminando. Miren este estilo de edificios, bastante grandes, que se pueden encontrar. Están como todos juntos. Para esto que esta es una zona especial de viviendas, de construcción. De viviendas, todas están muy pegadas. Estuve mirando precios de no solamente de alquiler, sino hasta de compra. Y sinceramente los precios en esta zona están un poco más económicos que en el centro. De momento miren esto, qué interesante. Miren cómo están ahí algunas palomas, pero muchos periquitos. Digo periquitos, no puedo decirles con exactitud
qué especie sería esta, si son periquitos o es algo más específico. Pero algo que caracteriza mucho a la ciudad de Barcelona es eso, que hay muchos periquitos y son silvestres. Mientras que en nuestros países latinoamericanos estos animalitos nunca los vas a encontrar silvestres por lo general. Son animalitos que tienes que comprar. Muy interesante cómo hay cosas que entre un país y otro puede cambiar tan drásticamente. Ustedes creerán que quizás una persona como yo que vive en Kazajistán, que es un país muy frío, que tiene frontera con Rusia y que en inviernos puede bajar incluso a -30 o más, y eso es increíblemente frío, es muy frío, que pueda sentir frío aquí en España, pero les cuento que es un frío totalmente distinto. Al haber tanta humedad, aquí el frío como que lo sienten en los huesos. Hoy, por ejemplo, solamente hay 10 grados aquí, 10 grados sobre cero, nada comparado con los -9 que puede haber ahora mismo en la ciudad de Almaty, que es donde vivo. Pero la situación es que este frío, al ser tan húmedo, te cala adentro, así como a los huesos. Es muy complicado. Y si a eso le sumas el hecho de que aquí no es tan popular usar la calefacción, eso es otra cosa. Aquí las personas están acostumbradas a este frío y por lo general muy pocas encienden la calefacción. Además, la calefacción es muy cara. No es como en nuestros países, por ejemplo. Digo nuestros países, yo soy cubano, pero bueno, me refiero a nuestros países porque yo vivo en Kazajistán hace más de 15 años. Y es el hecho de que cuando tú pones allá la calefacción, es todo el tiempo, todo el invierno que dure. No hay un solo minuto del día en que se apague. Y el precio es un precio normal, asequible, para que cualquier persona lo pueda pagar y no es una cosa costosa. Lógicamente son países en los que hace falta obligatoriamente para sobrevivir. Pero aquí quizás ellos lo consideran un lujo. Y por eso tener la calefacción puesta solamente un par de horas al día ya te puede llevar a tener una factura en el mes bastante elevada. No te puedo decir exactamente, pero bastante elevada. Eso lógicamente las personas tratan de evitarlo. Y bueno, en resumen, aquí vamos. Me voy cambiando la cámara de mano para ponerme la mano dentro del bolsillo por el frío que hace. Como ustedes pueden ver, es muy popular ver este tipo de mesitas. Allá atrás también dejamos a otra que tenía clientes, porque muchas tiendecitas y sobre todo cafeterías tienen su terracita, pero al no tener espacio como tal dentro del local, la terraza la ponen en la misma acera y es permitido, es legal. Miren cómo el camión de la basura se lleva los tanques. Vemos que funciona el sistema, lo viran al revés y lo vacían. Exactamente. Y después pues lo vuelven a poner en su lugar. Aquí cada cubo, cada tanque de basura, no sé, en cada país se dice de una manera distinta, es para algo en específico. Está el de cartón, está el que es para echar vidrio y cosas así. No como en Cuba, por ejemplo, que es todo junto. Y de hecho en Kazajistán también. Kazajistán, que es un país desarrollado, todavía no se ha implementado eso. Quizás te puedes encontrar algo así en algunos lugares, pero son los mínimos. Así que así le comento cómo funciona ese sistema. Pues bueno, esto que ven aquí es como una especie de parquecito. Allá al fondo hay una escuela, pero esto aquí, que quizás no se ve bien por el árbol que está en el medio, este edificio que está aquí, es el policlínico. Vamos a decir que es el policlínico del barrio. Este policlínico es totalmente gratis para las personas que están registradas en este distrito, en este barrio. Lógicamente tienes que tener la tarjeta, ellos te dan una tarjeta, que es como que con esa tarjeta demuestras que perteneces aquí al barrio y puedes venir y tratarte sin problema ninguno, totalmente gratis. Lógicamente, como en toda la salud pública de cualquier país, tiene sus colas, sus filas, sus días de turno. No es que te van a atender tan rápido como a lo mejor tú quisieras, lo cual sí pasaría en los policlínicos, que son hospitales que son de pago. Aquí no funciona así. Estamos cruzando rápido con la verde. Miren cómo hay motos parqueadas.
Aquí se estila mucho la moto. En Barcelona hay muchas personas que manejan moto. No entiendo muy bien, se lo pregunté a un amigo el otro día y tampoco me supo explicar, y eso que él es de aquí. Pero no entiendo muy bien la diferencia entre las chapas blancas y las chapas amarillas. Tendré que buscar esa información para saber con exactitud la diferencia. Por ejemplo, en Cuba, la chapa blanca es la particular de las personas que son dueños del vehículo, y la chapa amarilla por lo general es de empresa. Si este vehículo pertenece a una empresa, a un centro de trabajo, entonces tiene chapa amarilla. Pues ya ven, hay muchos negocios, peluquerías. Aquí un poquito más adelante está el mercado, se llama Mercadona, es un mercado bastante popular aquí en España, un mercado nacional, porque existen aquí también muchas cadenas que son de otros países, de Francia, de Alemania, como es el caso de Carrefour o Lidl. Y aquí en Pita House, un lugar donde venden donier, pizza, pollo asado. Y ese edificio grande que están viendo pertenece al centro comercial que les estaba comentando, que es el más grande que hay aquí en este barrio, que desde aquí, quizás ustedes no lo pueden apreciar con la cámara, veo que se llama SOM. No sé qué significará, pero ahí está. Acabamos de pasar en Mercadona, no los pude mostrar bien, pero bueno, no importa porque por dentro es bastante grande y llega prácticamente hasta la esquina, y aquí van a ver otra entrada, aquí tiene 2 entradas. Esto que ven aquí enfrente es la estación de bomberos. Déjame ver si lo puedo mostrar un poco más de cerca. Pues aquí está, esta es la otra entrada del Mercadona, que pueden ver aquí, una de las entradas. Yo siempre entro y salgo por la otra porque está más cerca de la casa, pero bueno, está esta también. Aquí ven, esto parece de oficinas, este edificio. Está junto al Corte Inglés, que es una tienda grandísima aquí en España, que la hay en muchos lugares. Aquí está junto con el centro comercial, que es eso que ven más allá. Y aquí, bueno, la estación de los bomberos. Esto aquí lo he visto varias veces, pero como que no sé a ciencia cierta qué cosa es. Si mal no recuerdo, creo que me habían comentado que podía ser algo como un convento o un monasterio o algo así. Quiero ahora pasar un poco más cerca, a ver si veo algún cartel o algo que me diga de qué se trata. Es esto aquí. Como pueden ver, tiene un muro bastante grande. Un momento rápido les comento, la ciudad está llena de estos bebederos donde puedes tomar agua, y muchas veces a la izquierda o a la derecha suelen poner como una especie de recipiente para que los perritos puedan tomar agua. A pesar de que muchos tienen un cartel que dice que los perros no deben beber ahí, pero imagino que se refieren a que no pueden beber directo de ahí de donde beben las personas, pero si pones al lado un recipiente, pues creo que no habría ningún problema. Volviendo aquí a este lugar, como tiene como un muro de piedra que se ve que es bastante antiguo. Eso llega hasta allá. Vamos a llegar hasta allá a ver si podemos encontrar alguna especie de entrada y mostrarles de qué se trata. Vamos a ver con qué nos encontramos. Pues aquí encontré, no sé si se puede apreciar bien con la cámara, que dice Tanatoria Altima Sant Andreu Nou Barris. Lógicamente eso está en catalán, pero con un poco de lógica creo que tanatoris debe ser un sanatorio. Esta parte de aquí, lógicamente, han querido recrear el estilo de piedra en la construcción, pero esto es una parte más moderna. Imagino que entonces tanto esto como la parte de atrás será un sanatorio. Interesante. Pues ya sabemos de qué se trata. No tiene nada que ver con lo que yo pensé, que me habían dicho, que si era un convento o un monasterio o algo así. A lo mejor me quisieron decir que antes fue eso, bueno, no sé. Pero ahora es un sanatorio. Aquí la acera enfrente ya pueden ver el centro comercial, que digo que se llama SOM.
Vamos a cruzar ahora en la esquina para mostrárselos más de cerca. Pues bueno, aquí estamos entrando ya a lo que es este centro comercial. Quizás por el horario, la gente trabajando, hay muy poca persona. Casa Carmen, restaurante. Esto viene siendo un restaurante y un salón de belleza. Como les comentaba, el horario, porque estos lugares por lo general se llenan más bien por la tarde, cuando las personas están saliendo del trabajo. También tengan en cuenta que es un centro comercial de este barrio que no está en el centro, no viene siendo de los más populares. Pero aquí está. Ven, hay muchos negocios que prácticamente están abiertos, pero ahora mismo no hay nadie. Quizás en la hora del almuerzo ya se va como que llenando un poco más. Estoy filmando, hasta ahora no me han dicho nada, espero que no me digan nada. Vamos a ver, esto es un intento. Hay distintos tipos de negocios, sobre todo comida rápida. Hay muchas mesitas afuera, ya que a la gente le encanta mucho comer afuera. Allá atrás al fondo, como pueden ver, hay un KFC. A la izquierda un McDonald's. Aquí a la derecha podemos ver un Taco Bell. Taco Bell, la primera vez que lo vi fue aquí, dentro de España, ya que en Kazajistán no hay Taco Bell. Y Cuba, bueno, pienso que todos saben que en Cuba no existe ninguna compañía de comida rápida de ningún tipo. Entonces, esto es lo que puedes encontrar en la zona de la comida aquí en este centro comercial. Sushiko, o sea, un lugar donde venden sushi. Berto Milanesa. Bueno, la milanesa, por lo que he escuchado, creo que es algo argentino. Y Bertos Milanesa debe ser algún tipo de puesto o negocio argentino. Del lado de allá se me quedaron unos cuantos. González CO, Pan Company. González CO nunca lo había visto, pero Pan Company sí. En Pan Company he comido varias veces y es bastante sabroso. Vamos a ver si podemos acercarnos. Tiene precios bastante asequibles, ya que en España a veces se te complica encontrar un lugar. Si vienes como turista y no cuentas con una economía muy desenvuelta, sobre todo si vienes de países latinos donde el salario es muy inferior al salario en España. Lógicamente aquí en España los precios de muchos lugares tienen que ver con el precio de su salario y tiene su lógica. Pero quizás para un extranjero que no venga ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de países con un nivel económico alto, pueden parecer la mayoría costosos. Pero existen algunos negocios que están un poco más asequibles y este Pan's Company es uno de ellos. Por ejemplo, no voy a entrar, pero sí les voy a mostrar desde afuera algunas propagandas, como es este caso, donde tienes opciones con 2,95 €, café junto con croissant o con sándwich, ya lo están viendo. Entonces, Pan's Company, déjenlo apuntado para cuando quieran y deseen comer algo sabroso, una merienda en su paseo y no quieran gastar mucho. Ahora vamos a bajar. Las escaleras mecánicas solamente están para arriba, así que vamos a bajar aquí por estas escaleras. Como pueden ver, hay muy poca gente, bastante poca gente. En este piso, pues casi todo lo que hay es ropa. Tiendas de ropa, tiendas de maquillaje. Como les expliqué, es un centro comercial que no es tan grande. Ahí arriba, donde ven la pantalla, es el cine. Se llama Cinesa. Aquí está la entrada. Y ahí pueden ver, pues bueno, toda la cartelera. No voy a subir hasta allá porque el año pasado traté de grabar en el cine y me regañaron. Ellos tienen lógicamente todo su derecho de permitir dónde filmar y dónde no. Así que esta vez no voy a volver a intentarlo. Aquí hay muchos negocios distintos. Este no lo había visto antes, parece que es nuevo. Guaf. Es una tienda de mascotas, o sea, de distintos productos para tus mascotas. Perros, gatos. Aquí lo pueden ver. Sprinter, zapatos de tenis, zapatos deportivos. Del lado de acá, pues distintas tiendas de maquillaje,
En la parte de atrás también hay una de ropa. Pero bueno, solamente quería mostrárselos así, un poco por arriba. Porque si me están dejando filmar, pienso que es porque estoy afuera. Pero ya entrando dentro de algunos de los negocios, casi un 100% de seguridad que no me lo van a permitir. Aquí vemos una farmacia. Y esto aquí es otro Mercadona. No es el mismo en el que pasamos hace un rato, este es otro. Es decir, que hay dos Mercadonas bastante cerca. Como lo pueden ver. Del lado de acá, ¿ven? Parece que es para abajo. Como pueden ver, las personas tienen una escalera mecánica y bajan a la parte de abajo. Ya salimos del centro comercial. Estamos caminando. Vamos a pasar cerca de la parte donde está la entrada al Corte Inglés. Aquí donde se acaba el centro comercial y ven este edificio tan alto, acabo de ver que es un hotel que se llama Ibis Hotel. He visto propaganda sobre este hotel, pero nunca he estado hospedado en uno de ellos. No sé cuál será el nivel de calidad del Ibis Hotel, pero sí he visto bastante propaganda. Si mal no recuerdo, creo que es un hotel que no es tan costoso, según lo que tengo entendido. Esto aquí, como pueden ver, es la entrada del Corte Inglés. Y creo que hay otra entrada del lado de allá, pero bueno, esta es una de ellas. El Corte Inglés, para los que no saben, es una tienda que por lo general lo que tiene es ropa, zapatos, todo lo que tenga que ver con textiles. Y no es una tienda, ¿cómo explicarte?, específica de una marca que se llame el Corte Inglés, no, para nada. Es el nombre de centros comerciales grandes en los cuales vas a encontrar boutiques de todo tipo de marcas. Depende de los pisos a los que vayas, hay marcas un poco más accesibles o marcas muy caras. Eso es el Corte Inglés. Como he dicho en otros videos, este video es principalmente para las personas que no conocen esto, porque quizás lo está viendo un español o lo está viendo una persona que vive aquí varios años, aunque sea extranjero, y pensará, bueno, no me está mostrando nada nuevo. Pero todavía existen muchas personas que nunca han estado en España, que no tienen ni la menor idea de qué es lo que se puede encontrar aquí, por muy cotidiano que parezca. Y por eso yo se los muestro. Aquí pueden ver otra entrada de la tienda. Y ahora estamos regresándonos otra vez para la calle donde estábamos al principio, arriba. Lógicamente te encuentras cantidad de anuncios de que hay rebajas, 70% de descuento. Yo no creo mucho a veces en esos descuentos porque existen muchas tiendas, y no digo que esta sea una de las que las practique, pero existen opciones de que ellos especialmente suben de precio un producto cuando va a haber una rebaja y después te ponen que tiene un 70% de rebaja, e incluso con ese 70% termina teniendo el mismo precio que tenía antes de la rebaja. Pero las personas, lógicamente, eso funciona psicológicamente, dicen, wow, hay una rebaja muy grande, déjame aprovechar y comprar. Al final están pagando lo mismo que no estaban dispuestos a pagar antes, pero no se dieron cuenta. Algunas técnicas que tienen ellos. Esto aquí creo que debe ser un centro de negocios. Lo digo sin tener conocimiento, pero por el estilo más bien parecen oficinas. Meridian o Meridian. Entonces, seguimos nuestro camino. Quiero entrar al Mercadona porque hay algunas cositas que necesito comprar, pero allá adentro no dejan filmar con la cámara. Enseguida vienen y te regañan. En ese caso van a ver un poco de cambio de calidad, ya que voy a filmar con el teléfono, y después en la casa pues les pondré el audio de lo que estoy haciendo y lo que estoy comprando, para que esta vez no me regañen ni me digan nada ni me llamen la atención, ya que eso no me gusta. Así que les mostraré. Aquí, como pueden ver, estoy en la parte de las verduras, de las frutas, todo muy bonito, muy colorido, aunque no quiero comprar nada específicamente aquí. Mi objetivo es encontrar los frijoles. Quiero hoy comer frijoles, así que ahí voy buscando. Yo sé que ellos están aquí al final de este pasillo.
Y hay muchos tipos de frijoles aquí, pero yo quiero los frijoles colorados. Pues miren, aquí están, ya los encontré. Me llevo este pomito. Yo realmente ya hice la compra hace pocos días, así que hoy no estoy buscando nada tan grande, no voy a hacer una gran compra. Solo son algunos pequeños detalles que es lo que más me interesa. Aquí un quesito, queso Gouda, que me interesa, miren aquí el precio. Un juguito de naranja para las meriendas, viene muy bien, me lo llevo. Aquí esta ensaladilla rusa, realmente es muy sabrosa, me encanta. También me la voy a llevar porque me gusta mucho. El tofu no me gusta mucho, pero lo estoy mostrando porque mi esposa me preguntaba qué era el tofu y ya no sabía. Aquí esta pisita pequeña, 4 quesos y este yogur. Pues eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este paseo por el barrio y el distrito de Nobody's. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios qué les parece este barrio que no está en el centro de Barcelona, pero que sí está muy tranquilo e interesante. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior que hice aquí en la ciudad de Barcelona, donde les cuento la historia de cómo fue que perdí el examen de la nacionalidad el año pasado. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Chao.